muy bienvenidos a esta nueva temporada de Diálogos Piensa, este espacio que tenemos acá en Fundación Piensa en la región de Valparaíso para conversar sobre nuestra región, sobre nuestras ciudades, pero también sobre nuestro país en un ambiente más distendido, con distintas personalidades que nos van visitando. Y hoy no ha sido la excepción. Tenemos a un gran invitado, e importante invitado, cientista político, profesor universitario también, pero sobre todo diría yo servidor público, ¿no? Porque toda la vida, digamos, ha estado vinculado a los distintos cargos que existen acá en la región. Corre mucho tiempo y hoy en día nuestro delegado también presidencial acá en la zona. Así que bienvenido, Manuel Millones. Gracias, Pedro. Para mí es un honor que me entreviste usted, un hombre con tanta malla curricular. Así que estamos disponibles a responder todas las preguntas que usted estime pertinentes. Y además muy agradecido de estar en este centro de pensamiento de la región como es Piensa. Sí, delegado, yo la verdad es que este es un espacio que nosotros tenemos ya desde hace bastante tiempo en donde, como les decía, la idea es conversar sobre la región de una forma un poquito más distendida de lo habitual. Y es porque están pasando hartas cosas acá. Y una de las primeras preguntas que a mí me gustaría hacerle es precisamente una visión más bien panorámica, ¿cierto? Sistémica de todas las cosas que están pasando en la región. Me imagino que usted cuando llegó en un clima complicado, de reconstrucción regional también por el tema de los incendios, de un montón de conflictos también que se estaban dando al alero de esa misma situación. ¿Cómo ve Valparaíso? ¿Cómo lo vio en su inicio? Bueno, la verdad, lo primero, decir que esto es una región compleja, muy opinante, y por tanto cuesta instalar políticas públicas. Y por lo mismo, lo que hice en los primeros días de mi administración, de acuerdo al mandato que tengo el presidente José Antonio Casi y al ministro, es instalar un equipo para resolver conflictos. Y la idea es anticiparte a los problemas. Y aquí tenemos un gremio fuerte, los pescadores, los portuarios, los camioneros, los taxistas, los buceros, entre otros. Y lo hemos reunido con todos ellos, conociendo sus problemáticas, sus sentimientos, sus demandas, muchas de ellas reivindicaciones de pasadas administraciones, y es así como hemos evitado conflictos. Usted puede observar que esta región, el compromiso que yo he hablado con ellos, que tenemos que tener paz social. En la medida que tengamos paz social va a haber inversión. Claro, eso no se ve porque no pasa, digamos, o sea, no pasa en las protestas, o no pasa... Y eso porque hemos desactivado los conflictos. Yo quiero agradecer la generosidad que han tenido los gremios, todos ellos. Pudimos tener un conflicto, un paro general del transporte público. El gobierno pasado les quedó debiendo 8.000 millones. De esos 8.000 millones de pesos, el 20% es de los conductores. Esto fundamentalmente por el subsidio de adulto mayor y los estudiantes. Y los empresarios y choferes o conductores, a pesar que era muy legítima su demanda, que se les deuda esa plata, y además encima de la alza de la benzina, estaban con todo el elemento para generar un paro. Después de largas conversaciones, reuniones en la región y con nuestro equipo, y en sintonía con Santiago, bajamos ese paro, se resolvió, los decretos pago entraron a la Contraloría, hicimos un abono y logramos resolver ese conflicto. Delegado, ¿y es posible? Lo mismo nos pasó con los pescadores. Entonces, te quiero decir que tenemos un equipo de lujo para anticiparnos los conflictos, generar confianza con los gremios, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y es posible hacer eso y al mismo tiempo apostar también una mirada más bien del mediano plazo con estos mismos gremios? Porque en el fondo una de las cosas que nosotros hemos observado con la Fundación es que, por ejemplo, transporte es una de las situaciones más complejas para los ciudadanos, sí, en la región de Valparaíso, y siempre se da el mismo argumento, ¿no? De que son muchos actores, de que es difícil de repente llegar a acuerdos. Pero ahí se llama muñeca, hay que tener una buena muñeca, pero también la disposición de los gremios. Mira, el tema transporte, particularmente ese ministerio, era uno de los más corruptos, ¿verdad? Es que decir, que era parte del problema. De hecho, las personas fueron destituidas de sus cargos por denuncia de corrupción y los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía. Por eso que este Ceremi, que es un académico de una prestigiosa universidad de la zona, lo incorporamos a ser el Ceremi que estuviera libre de todos los gremios, de estos intereses cruzados, porque lo que hizo la pasada administración, creo que a mi juicio es un error, que vamos a pagar las consecuencias. Vamos a cohabitar entre un modelo de transporte nuevo, 600 buses eléctricos, con conductores con sueldo, horario fijo y sueldo fijo, y otro porcentaje de los otros 2/3 con las condiciones laborales actuales, es decir, sin sueldo, sin horario, ganando por pasajero transportado. Tú vas a tener más
tasa de accidente. Entonces, creo que fue un error haberlo implementado de esa forma. A diferencia de Santiago, esto es muy importante para las personas que nos ven, que en el transporte público es donde está el mayor centralismo. En Santiago, el dueño de la máquina tiene un sueldo fijo, el dueño, y sobre ese delta hay un ingreso adicional, y el conductor un sueldo a todo evento. Por eso que uno puede observar que en Santiago puede pasar buses vacíos y al conductor le da lo mismo porque le pagan. En cambio acá, el conductor tiene que correr por el pasajero. Entonces, a tu pregunta, ese es el problema de fondo. Fue mal implementado el modelo de transporte público de la década de los 90 y esperamos salir jugando este conflicto que tenemos hoy día y esperamos bajar los niveles de riesgo. Por ejemplo, ¿por qué ha sido tan resistivo colocar, en este caso, el sistema de cobro automático? Porque el chofer me dice, ya, pero yo no tengo un sueldo fijo. Entonces, si usted hoy día va a colocar ese recaudador, validador que se llama, a un operador financiero, yo no veo plata, yo estoy acostumbrado a recibir plata todos los días. Entonces, ahí está mal implementado, en que tú podrías hacer una cosa de transición. Los nuevos que van a llegar el próximo año, un año más, y estos buses antiguos que al menos tengan condiciones laborales diferentes. ¿Se está trabajando en esa transición? Se está trabajando en eso, no es fácil por las características de los conductores, pero aún así vamos a necesitar nuevos conductores, porque al tener un horario de esos 600 buses, lo más probable es que tengamos que tener 3 conductores por bus. Por lo tanto, vamos a necesitar nuevos conductores para ese tipo de máquina. Es decir, va a haber trabajo, sí, pero esperamos resolver lo del grueso transporte. Y además, las otras provincias, porque ustedes han hecho estudios en toda la región, no están incorporadas. San Antonio, la provincia de Quillota, Petorca, no tienen transporte regulado. Por lo tanto, también es súper injusto que tengamos solamente en el Gran Valparaíso un transporte subsidiado y en el resto no tenga subsidio. Es decir, la gente paga. Entonces, en el fondo, tú tienes 3 tipos de transporte: el de Santiago, subsidiado a todo evento, el de acá con un subsidio importante y el de las provincias. Entonces, le cuesta mucho a la gente trasladarse. Entonces, creo que ahí está la mejor forma de expresar el centralismo en el modo de transporte público. Sí. Ahora también los desafíos son distintos, ¿no? Porque el desafío del transporte, del bus que nosotros vemos acá que pasa, ¿cierto?, en mal estado, con carreras por tener pasajeros, es más bien un desafío de la zona urbana, ¿no? No el mismo desafío que se tiene en Los Andes, San Felipe. Sí, ahí hay transporte interurbano, ¿no? Claro. Y acá también tenemos como parte de transporte los taxis colectivos, que en Santiago, ojo, en Santiago fueron incorporados como perímetro de exclusión. Se le entregó una suerte de monopolio de un perímetro y acá no. Entonces acá tienen los taxis corriendo por otro lado y para mí, o para nosotros, es parte de la solución. Si tú le ordenas el transporte de los taxis, son muy útiles, hay lugares donde no llegan los buses, podríamos mitigar los conflictos. Hoy día hay un mal sistema de transporte público, mucha crítica, la gente queda agotada. Y además, un dato para ustedes investigadores. Tenemos una preocupante tasa de consumo de droga en los conductores. Nosotros hicimos varios controles, pero en una hora, en la Avenida España, en una hora, de 4 conductores que tuvimos, 3 consumo cocaína y 1 marihuana. Y eso, si tú lo haces, lo extrapolas estadísticamente, es grave, ¿ya? Que los conductores en la mañana o a cualquier hora estén bajo los efectos de las drogas. Entonces ahí tenemos una demanda muy importante porque no solamente está poniendo en riesgo él, sino que en este caso a los pasajeros. Y ahí hemos planteado, vamos a aumentar los controles. Hay una ley en el Parlamento que establecería la obligación de hacer narcotest en los terminales. Hoy día no se puede hacer, te echan encima los sindicatos. Así que ahí tenemos otra problemática del transporte público, y esto ocurre particularmente en el transporte. Yo lo voy a cambiar un poquito de tema porque uno también de los grandes problemas, ¿cierto?, lo sugería al inicio, con su llegada tenía que ver con los incendios y con la reconstrucción que nunca pasó. Ya le vamos a dedicar también un capítulo entero a eso en el Diálogo Piensa, pero me gustaría saber su opinión, cómo lo vio y qué está viendo ahora, digamos, en estos 2 meses. Bueno, yo siendo consejero me tocó intervenir y armé y con los dirigentes apoyamos ollas solidarias, formamos para efecto la manipulación de alimentos, en este caso, socorrimos, hicimos una panadería social para abastecer a todas las ollas comunes con pan. Lo hicimos en un sector de Santa Julia, con un aporte de unos miembros de esta fundación, que Ricardo Urenda nos colaboró con la maquinaria, y además tuvimos lavanderías sociales, gratuitas, ¿ya? Bueno, es una parte del socorro en lo inmediato, ¿no? La reconstrucción fue un desastre, de la habitabilidad, pero una brecha que tiene el gobierno pasado, que nos estamos haciendo cargo, es la salud mental. Si tú ves a perder a tu ser querido, ¿ya? Hay 187 víctimas,
que murió en condiciones desastrosas desde el punto de vista... Trágica, esa es la palabra adecuada, trágica, que tuviste morir a tu madre, a tu hermana, pero además los cadáveres, es terrible, 2 días ahí sin que llegara el servicio médico legal. Hay una brecha no cubierta desde el punto de vista de la salud mental. Y no la cubrió el gobierno pasado, hizo talleres, colectivos, pero no trató individualmente a la familia, porque la familia, preocupada por el dolor, pero además de su reconstrucción, donde vivía en carpa, es una deuda que tenemos como Estado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a lanzar un programa, se lo planteé al presidente el domingo pasado, porque tenía instrucciones de él, de ver cómo nos hacíamos cargo. Y con las universidades de la zona, el Servicio de Salud, la Seremía de Salud, la Delegación Presidencial, una mutual, vamos a establecer un tamizaje, que significa que es el primer filtro de todas las... Tenemos cerca de 400 personas ya catastradas que quieren entrar a un programa de salud mental. Efectuado el tamizaje, vamos a entrar al control individual, por lo menos 1 año, pero además hemos acordado que esas familias que tuvieron un duelo, tienen un duelo, también entregarle otro tipo de beneficio. Pero me lo decían algunos mismos dirigentes, mire, yo no solamente necesito un psicólogo, sino que también un espacio de recreación, ir a una obra de arte, a un partido de fútbol, y estamos trabajando en unos beneficios adicionales bajo una tarjeta. Es decir, va a ser un tema de incorporarlos, de bajar esa angustia, ese dolor. Por cierto que por un camino va la reconstrucción física, pero nosotros estamos en el lado humano trabajando, y lo vamos a lanzar la próxima semana, este programa, que tiene que ver con eso, cómo nos hacemos cargo de una deuda en salud mental y trabajando con las universidades de la zona, así que estoy muy contento de la disposición. Pero no solo la universidad, ¿no? Usted nombró una mutual. No, está el Servicio de Salud Viña del Mar, la Seremía de Salud, una mutual que nos va a aportar con el lugar, y 4 universidades que tienen escuelas de psicología de la zona. Así que muy contento de esta colaboración público-privada, y liderados por en este caso por la Delegación Presidencial. Juntamos toda esta voluntad, la gran disposición, y calculamos más o menos, hay un plan que deberá ser 1 año, más o menos, en esa recuperación o tratamiento de las personas que necesitan un apoyo de salud mental. Y eso tiene que ver también, me imagino, con... O sea, hay que celebrar, digamos, estas iniciativas público-privadas, ¿cierto? Pero también tienen que ver quizás con la falta de recursos que existe. No, ojo. El gobierno pasado, porque la ley de la reconstrucción, Fondo FED que se llama, se dejó plata para salud mental. Se la gastaron en otras cosas, no salud mental. Entonces, eso es lo que le da indignación a la familia. Hubo recursos en este fondo para reconstrucción, para salud mental, y se lo gastaron en otras cosas que no. Eso lo hablamos con la Contralora hace una semana. No gastaron lo que se estaba destinado a salud mental, a contratar psicólogos, psiquiatras. Entonces, en ese sentido, nosotros nos estamos haciendo cargo de esa deuda que no fue abordada, estando los recursos que había considerado el Parlamento, en intervenir en este programa de salud mental con estas instituciones. Ok. Y hablando también de estas asociaciones público-privadas o proyectos en general concretos, ¿qué se espera para la región en términos de inversión? Hemos visto algunos anuncios, pero quizá hay algo más que se pueda comentar. Estoy medio goloso porque ya es anuncio importante. Es anuncio importante, pero no sé, o quizás se podría profundizar un poco en esos anuncios. Mire, es muy importante. A ver, el presidente, cuando me nombró, me pidió especialmente fortaleza en las inversiones públicas, descentralizar proyectos, pero particularmente el tema portuario. La aprobación del espacio portuario Valparaíso es una gran noticia y se licita el primer trimestre de 2027, las obras. En el intertanto, se va a licitar a concesionar por 2 años los 2 terminales que es hoy día de Agunza y de TPS. En el caso de San Antonio, se aprobó recientemente, hace una semana, el puerto exterior, que son casi 4.500 millones de dólares. Bueno, y ahí también, como son proyectos en 4 etapas, en el intertanto se va a licitar los 2 frentes de ataque que tienen, que son dos concesiones, CTI y PANUL, por 8 años, en espera que se vaya desarrollando el megapuerto. Tenemos la licitación, aprobación recientemente de la extensión de Metro Quillota Calera, que es una tremenda noticia, otra cantidad de millones no menor, y además la buena noticia para algunos que están preocupados los trenes. Hemos tenido en audiencia por ley del LOE, recibí a un importante inversionista chileno con un consorcio español, quieren retomar el tren rápido a Valparaíso, que va de Santiago, Melipilla, San Antonio, Valparaíso, 45 minutos, carga pasajero, que es el grupo que lo integra Sergio Garretón, ¿ya? Junto con un inversionista español. Lo van a presentar prontamente. Esto solo hice llegar a la gente de Piensa para que lo analicen y lo discutan. Creo que es una tremenda noticia. ¿Por qué? Porque el tren que estaba por el interior de la administración del presidente Boric
es un tren que no llega a ninguna parte, porque es un tren interurbano en que demoraba 1 hora 20, ¿ya? Llegaba a Limache y una extensión al Salto, donde no puedes trasladar carga porque no hay otra vía, entonces era un tren inviable. Y por los tiempos, si tú te vas a Santiago demoras casi 45 minutos hoy día en auto. Entonces, ¿quién iba a tomar un tren para trasladar por la zona interior y no llegar a destino? Porque el tren solo se financia con carga pasajero. Así que muy contento. ¿Pero cómo lo ven de desde Santiago? ¿Perdón? ¿Cómo lo ven desde Santiago? Porque ya habían comentado que esto no era prioridad. No, ojo, estamos hablando del tren que no requiere, son 3.000 millones de euros el tren que está proponiendo este grupo de inversionistas chileno-español. Es un proyecto que no requiere aporte estatal, por tanto, bienvenido. Así que es una inversión que no necesita subsidio del Estado, a diferencia del proyecto... Pero sí el empuje, digamos, desde la moneda, ¿no? Por eso que yo hablé con el presidente y con los ministros que vamos a traerlo acá primero y empujarlo, porque es súper necesario tener un tren rápido de esas características. Además estamos trabajando ahora, aparte de las obras, la ampliación de la Ruta 68, estamos hablando más túneles, más pistas, vamos a incorporar un sistema de televigilancia especial en todas las carreteras concesionadas de la región, que son inversiones y seguridad para nosotros, es decir, y los próximos días va a entrar el proyecto de agua desalada de GNL, que también es una gran noticia porque sería un segundo proyecto instalado. Está resolviendo los temas ambientales una empresa agua desalada en la provincia de Petorca, que es Endesa, que lleva agua a la minería. Es decir, se ven un futuro promisorio. Que debiese impactar en el empleo, digamos. Porque ciertamente tú vas a levantar las expectativas de trabajo, al margen de las obras. Aquí cerca de este edificio vamos a empezar a licitar, a adjudicar pronto la obra de la renovación de Plaza Sotomayor. Por lo tanto, se permite recuperar esas obras que son de la década 90, que merece el sitio esa intervención. Estamos trabajando con la Municipalidad de Paraíso, con Carabineros, para trasladar la quinta zona de Carabineros al Barrio Puerto, frente a aduana. Eso va a ser un efecto gatillador de inversiones, porque te va a traer la quinta zona con muchos carabineros. Es decir, estamos haciendo cosas positivas. Esperamos que en el proyecto del próximo año tengamos la Marina Joya del Pacífico, que es poco más arriba de Caleta del Membrillo, que es una deuda con los pescadores sudamericanos. Todo eso es inversión, es trabajo, es certeza, que es lo que necesita la región. Pasando al tema del otro quizás gran eje, ¿no? del gobierno que usted representa, la seguridad. En la región también hemos visto que existen desafíos bastante particulares, no son los mismos problemas que quizás existen a nivel país, las cifras no son muy bondadosas tampoco con nosotros, en términos comparativos, ¿cierto? Hay mayor cantidad de delitos en muchos aspectos que en otras zonas. ¿Qué se está haciendo, digamos? Entendiendo que ha sido un tema bastante criticado por parte de la oposición y al parecer también con justa razón, desde la moneda al menos, ¿cierto? Desde el nivel nacional. ¿Cómo eso se ha materializado? Mire, para ser justo... En la región, digamos. Y para que usted no sea injusto, pero para ser justo, cuando me instalo como delegado presidencial en estos comités policiales, yo le informé a la Armada, a Carabineros, a la PDI y a Gendarmería que van a contar con todo el respaldo del gobierno, ¿ya? Por lo tanto, la mano cambió. Esto es súper importante. Cuando hemos tenido conflicto en el mar con los pescadores, los marinos saben la instrucción que tiene el gobierno. Nosotros tenemos que hacer respetar el Estado de Derecho, ¿ya? Lo mismo a Carabineros. Yo he estado monitoreando con la quinta zona las marchas y protestas, ¿ya? He sido invitado y he hecho el seguimiento. Carabineros aprendió después del estallido. Hoy día es súper selectivo a quién tú detienes. De hecho, la protesta el otro día, la marcha, la cuenta pública, fueron 10 personas detenidas, 10, de las cuales 7 habían cometido desorden y 13 tenían orden de detención pendiente. ¿Por qué digo esto? Cada semana nuestros carabineros de la PDI detienen entre 800 y 900 personas, cada semana, y no más del 10% termina en prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva es el último recurso. Claro, pero ¿qué te dice Carabineros? Todo el esfuerzo que hago semana a semana por detener a personas que están cometiendo delitos, porque no están pintando una pared, están cometiendo delitos, robos o asaltos, los llevamos detenidos. El primer filtro lo hace el fiscal. Cuando Carabineros llama al fiscal y el fiscal da la orden de liberarlo, por lo tanto no pasa al control del tribunal. Y el segundo filtro lo hace el tribunal. Tal como usted indica, hemos ordenado un estudio ya que nos permita
desagregar los tipos de delitos por los cuales han sido detenidos, ¿ya? De modo tal de ver si es un tema netamente legislativo o es un tema de criterio, tanto del juez como del fiscal. Pero para los carabineros es súper frustrante que hacen la pega y son los mismos de siempre los que cometen delitos. Entonces, analizábamos el día de hoy, bueno, si aquel tipo que es reincidente en el robo, ¿ya? Y sigue robando y no tiene previsión, eso es un desgaste de las fuerzas policiales, debería estar preso. Al menos en una tipificación de tercera vez. 800 personas, entre 800 y 900 personas, que es un dato no menor, ¿ya? Hemos aumentado los controles de identidad, hemos aumentado los controles en carretera, hemos aumentado los operativos policiales integrados, PDI y Carabineros. Se han realizado fuerzas de tarea en conjunto y están generando resultados. De hecho, en el tema de droga, gran éxito de la labor que hemos decomisado droga y contrabando. Solo en el caso de San Antonio se detectó 1.000 millones de pesos en contrabando de perfume, 2.000 en contrabando de accesorios electrónicos y tenemos un decomiso de droga súper relevante. Droga, por eso es importante lo que está haciendo el presidente y el gobierno en el norte, droga que viene de Bolivia, que iba a Australia y a Portugal, sale por carretera, y el contrabando es el que ingresa al aeropuerto. Entonces hemos estrechado el trabajo en términos de las policías para evitar mayor. Yo le decía al alcalde de Desbordes que estuve ayer en la cuenta, mire, yo le hago la pega a usted, porque a la medida que impido salir contrabando, menos MEI, cosas que se cometen delitos en Santiago. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque estamos haciendo un trabajo muy coordinado, Armada, PDI y Aduana, ¿ya? Y está provocando resultados exitosos. ¿Y eso es algo nuevo o algo que venía...? No, la mano cambió, porque todos escuchaban que Puerto San Antonio tenía una mala reputación. Hoy día tú te das cuenta que nuestro puerto es seguro, tenemos un 4% de aforo, las normas internacionales, pero está también teniendo, de hecho el otro día suscribimos un convenio con las Naciones Unidas, reconociendo el trabajo que se está haciendo en el Puerto San Antonio, pero sí yo quiero hacer una invitación a otros actores que no están sentados en la mesa, los transportistas y los aduaneros, porque ellos son los dueños de la carga, ¿ya? Y tenemos que ver cómo colaboramos en colocarle, por ejemplo, un GPS a los camiones, GPS a los contenedores, que va a tener un encarecimiento, es verdad, pero vamos a hacer que esos puertos sean más seguros. Cuando un camión sale o entra y se te desvía de la ruta que tienes trazada con el GPS, se genera alerta. Hoy día no sabes cuando los camiones están transportando droga. Entonces creo que es súper relevante lo que estamos haciendo en esa materia, en el control de la droga, del narcotráfico y los operativos policiales que están entregando resultados. El presidente comprometió el barrio crítico, barrio Almendral es uno de ellos, de los 50 barrios, partimos ya ayer con ese barrio crítico, todo lo que es la zona Almendral, Uruguay, en Argentina, Pedro Montt, es el primer barrio, lo otro es la Plazuela Ecuador, vamos a intervenir ese barrio y otros desde el punto de vista de un trabajo mucho más intensivo en migración, PDI, Carabinero, salud, porque hay muchos medicamentos que se venden, digamos, de manera ilegal. Y en esa misma línea, usted dice que nosotros tenemos, ¿cierto?, algunos de estos barrios críticos que se le pretende dar ese foco. ¿Hay alguna... esto es una pregunta súper chauvinista, ¿no? Nosotros como regionalistas, digamos, como gente de acá de la zona, esperamos que se nos mire con cierto cariño por parte de quienes toman ciertas decisiones, porque entendemos que es una región importante para el desarrollo de Chile. ¿Lo ven así desde La Moneda? Bueno, tú sabes que siempre las regiones reivindicamos la posibilidad de que tengamos mayores inversiones compensatorias como las tiene Santiago. Yo quiero contarles que estamos elaborando el plan de los próximos 4 años, que se nos pidió por parte del presidente acá, delegado presidencial. Los vamos a invitar a que también nos aporten con sus ideas. Ese va a ser nuestro legado, ¿no?, a lo que usted apunta. Obras que permitan dejar un legado de esta administración en distintas fases. Hay algunos proyectos son de continuidad, pero hay proyectos nuevos, ¿eh? Y ahí yo espero, porque a mí me toca rendir cuentas, tengo que rendir cuenta a fin de junio, estamos trabajando intensamente en este plan de 4 años, y ahí va a estar incorporado lo que usted plantea, cuáles son nuestros sueños, nuestras demandas, nuestras expectativas de proyectos emblemáticos. Yo lo he hablado con el presidente. Por ejemplo, en mi interés, se lo dije al presidente el domingo, es construir el macrocentro del cáncer en Valparaíso. Eso es una deuda. Está la ley del cáncer, los gobiernos han sido ineficientes, incapaces, indolentes frente a la principal causa de muerte de la región, y ese solamente el presidente debe ser nuestro principal legado. Lo hablé con el subsecretario. Ese modelo sí sería concesionado, lo que plantea el presidente no nos compromete caja fiscal por el momento, esta compleja situación económica, pero es una brecha que tenemos como país. Entonces, para mí, en términos de salud,
y lo hemos hablado con el presidente, con los ministros, deberíamos instalar ese proyecto clave, son 200.000 millones de pesos, entre otras inversiones que yo les podía mencionar, pero no quiero adelantar los capítulos del próximo libro. Pero en el fondo, en 4 años más, si nosotros estamos acá, cierto, sentados, le podríamos cobrar esa palabra, al menos cuáles fueron esos... Yo quisiera ver el próximo, mira, podría equivocarme, ¿no? Pero quisiera ver, por lo menos, más que la primera piedra del Macrocentro en Cáncer, ver la primera piedra del Van Buren, de la segunda torre Van Buren, para mí son tremendamente relevantes, y hacernos cargo del tema de salud mental. Hay un problema grave en la región. Hay un foco en salud por parte suya importante. Es la mayor brecha que tú tienes ahí en la claridad. Entonces, te dice que el transporte es donde se nota el centralismo, pero en salud también, digamos. Mira, yo creo que no tanto, porque tú te das cuenta que luego, en el mes de junio, vamos a aperturar el hospital de Marga Marga, una tremenda inversión. ¿Qué nos va quedando el pariente pobre? Nos está quedando el Van Buren. Pero la red, tú tienes hospital nuevo en San Antonio, Casablanca, Viña del Mar, Marga Marga, Quillota, nos está quedando Valparaíso, y queremos dejar iniciados los estudios para que el hospital bicomunal de Quintero Puchuncaví, es una deuda que adquirió el gobierno del presidente Piñera, quedó terminado la prefactibilidad, nos falta el diseño, son 4.000 millones de pesos el diseño de ese proyecto, pero sería a cargo de una demanda de esas comunidades. Entonces, en la salud es clave porque es donde llega la gente transversalmente, la gente más humilde o clase media llega a los hospitales públicos. Entonces ahí hay una... Y lo segundo, que yo le planteé al ministro Rao, era ministro de Obras Públicas, yo creo, se lo dije al presidente y lo hablamos, no ahora, pero lo hablamos hace como un mes atrás, sería emblemático que nosotros nos hagamos cargo de la reconstrucción de la avenida Guasanta, que es el acceso a Viña del Mar. Esa obra cuesta 40.000 millones de pesos. Es una obra necesaria que no aguanta el bolsillo del gobierno regional ni de la Seremía, y eso requiere inversión sectorial. No hacer un recarpeteo como... No, el recarpeteo cuesta 20.000, entonces no tiene sentido. Entonces creemos, lo hablamos con la concesionaria, yo se lo planteé al ministro Rao por un oficio, que sea parte de la extensión de renovación de contrato de la concesionaria, y por lo tanto podríamos pagarlo al final en modificación del contrato, así como vamos a hacer el acceso a Las Palmas, que es parte del contrato de la 68, pero Aguasanta sería determinante. Tal como lo hizo el presidente Piñera en la avenida Alessandri, esta sería una obra emblemática, yo espero sacarla adelante, por lo menos hacer todos los esfuerzos en jugarme por ello. Sin contar con las obras para el interior, digamos, el tema de regadío, agua, que son temas más del interior, ¿no? Lo voy a meter en estos minutos finales al barro. Al barro. Me preparo, me pongo la... Pero usted está acostumbrado a esta no crea que sí, los golpes duelen igual. Porque hemos hablado de las relaciones, digamos, con los privados, ¿cierto? De estos proyectos público-privados, pero me imagino también que para manejar o empujar una región tan compleja como la nuestra se requieren también de alianza y de buenas relaciones. ¿Cómo ha sido la relación suya con las otras autoridades locales, que en el caso de la región de Valparaíso la mayoría son... Mira, yo tengo por mi historia, yo tengo una excelente relación con todos los alcaldes de izquierda-derecha, con todos los parlamentarios. No sé si ustedes han visto algún momento alguna crítica a un parlamentario hacia una persona, algún alcalde, porque tengo una historia que me avala, de diálogo, de discusión, de persuasión, porque desde el Consejo Regional uno entiende que tiene que trabajar con todos. Y el presidente, cuando nos instalábamos, nos dijo, usted tiene que trabajar con todos, tiene que ser personas convocantes. Y si yo quiero paz social a la región, tengo que conversar con todos, toda la alcaldesa, todos los concejales, consejeros regionales. Lo único que no he podido conversar es con el señor gobernador, ¿ya?, que ha salido medio díscolo, por tener una conversación, porque si nos ponemos de acuerdo acá en la región, pero si hay diferencias, que las hay en materia ideológica, pero tenemos espacios distintos de trabajo. Entonces, si él logra comprender que yo respeto su rol como gobernador y él respeta mi rol como delegado, no vamos a entender bien. Pero si anda golpeando permanentemente al gobierno, a los ministros, a los seremi y al delegado, se genera espacio de poca confianza. Entonces así no se puede construir región. Hay un tema, yo fui parte de la comisión descentralizadora, entiendo perfectamente los avances y la necesidad de llegar más poder a la región, pero poder a las regiones no puede ser poder unipersonal. Lo planteé en el proceso constituyente, yo fui a exponer a la comisión constituyente. Yo creo que tiene que transferir poder, pero a un cuerpo colegiado. Tiene que, siempre en democracia es importante los equilibrios de poderes. Si tú entregas poder solo a una persona, como figura, no estás haciendo bien al desarrollo regional porque te queda la impronta de esa persona, un liderazgo individual, que puede ser bueno o malo. Yo prefiero, incluso
la Asociación de Gobernadores le ha pedido a la Contraloría el año pasado varios dictámenes para quitarle poder a los consejos regionales. Eso es importante decirlo. Los gobernadores quieren poder para sí mismos, ¿ah? No quieren compartir poder, ¿ah? Entonces no quieren socializar, les incomoda. Es como que el presidente de la República gobernara por decreto. En una democracia tiene un parlamento, es el equilibrio de poder. Entonces los gobernadores quieren un poder para sí mismos. Yo creo que ahí hay un error en cómo quieren avanzar en tener esta mirada descentralizadora. ¿Usted ve entonces la descentralización en el Consejo Regional, digamos, en tratar de darle Por dos más... razones, porque es un cuerpo político, técnico político, que permite establecer un equilibrio y te permite a ese gobernador o gobernadora conversar, persuadir, convencer. Pero si tú le entregas el poder solo a una persona, que era un tema del tema constituyente, yo me opuse porque era lesivo. Es decir, tendrías que irle a besar el anillo siempre al gobernador o gobernadora, ¿eh? Los alcaldes, eso es malo en una democracia. Cuando tú te entiendes en un cuerpo colegiado, ¿por qué es importante un cuerpo colegiado? Porque, por ejemplo, en Valparaíso hay cores de izquierda a derecha. A ambos les interesa sacar Valparaíso adelante. Por lo tanto, ambos van a apoyar un proyecto. Pero los gobernadores y gobernadoras solo un poder para sí mismos, pensando en su propio proyecto personal. Por eso que es súper relevante la labor de los consejos comunales, la labor de los consejos regionales, de los cuerpos colegiados o del Parlamento. Si no, lo hubiéramos eliminado, hubiéramos dejado únicamente autoridades unipersonales. Yo creo que eso es lo peor en una democracia. Debiesen haber más instancias para ponerse de acuerdo, porque uno mira la lógica de los gobernadores y delegados y nos quedamos siempre en la crítica de qué tan necesario uno u otro, o qué tanto solapamiento hay de funciones, Pero para que la gente saque la proporcionalidad, mira, la región del Paraíso más o menos al Estado de Chile le cuesta cerca de 2 billones, todo, sueldo, obra. Y el gobierno regional maneja 100.000 millones. Entonces la pregunta, ¿qué incidencia tiene? Poca, en materia de inversión. Es como la caja chica, ¿no es cierto? Que los alcaldes van a pedir un proyecto chico, una ambulancia, está bien, o un par de obras menores. Si nos ponemos de acuerdo, porque el gobierno invierte en las grandes obras, si nos pusiéramos de acuerdo entre el Consejo y el gobernador, tendría mucho más fuerza la petición al gobierno central, que estuviéramos en la misma sintonía. Pero cuando eso no ocurre y tenemos esa diferencia de opinión, pierde la región. Quedamos debilitados en la negociación política. Yo reitero, hay espacio. En mi labor, soy el jefe de todo el gabinete regional. Es decir, los 21 CEREMI dependen de mí, dependen de los ministerios y dependen de, porque yo represento al presidente de la República. Por lo tanto, la coordinación de los CEREMI es del delegado presidencial. Esa es la principal función. Para los nombramientos, el delegado le manda una terna al presidente de la República. Por tanto, hay una directa relación de subordinación con esta doble dependencia del ministro del ramo, sí, pero también del representante del presidente de la República. Y el gobernador, ¿qué maneja? Preside el Consejo Regional. Es la autoridad electa por la ciudadanía. Yo creo que hay suficientes espacios para conversar, para dialogar puntos de encuentro. Yo no ando marcando diferencias con el gobernador. Usted me puede ver con la alcaldesa de Valparaíso, que tenemos existentes relaciones humanas. ¿Sí? Tú tienes que generar confianzas, ¿ya? Entonces eso es lo que uno espera, y yo espero avanzar, ¿ya? Porque el presidente se refirió ayer en la cuenta respecto a avanzar en el tema de descentralización, y por tanto, yo que fui un regionalista, del tomo y lomo, como diría, fue, dice, como en pasado. Fue porque era consejero, no, pero entiendo los roles, ¿ya? Yo le dijo, mira, a una persona que pasó por aquí, subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, gran amigo, en ese rol que él tiene, dije, yo creo que es súper importante que nombremos un funcionario de la DIPRES en la región. Porque una cosa que no se dice, el mal gasto público en la región, que llegamos siempre a mitad de año y hay que devolver dinero porque no fuimos eficaces. Yo le decía a Juan Pablo, mira, si tuviéramos un DIPRES que estuviera haciendo monitoreo día a día, seríamos más eficientes persiguiendo la inversión. Y eso no ocurre. Y le pedí, ojalá que me vaya bien con el ministro de Hacienda, que de modo tal de hacer más eficiente. Lo peor que nos sucede es que perdemos mucha plata y no se retorna. Servio el año pasado perdió 25.000 millones, que no fue capaz de gastarlo. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo convencemos al gobierno central que nos pase más plata si la poca plata que tenemos la gastamos mal? O no la gastamos, o la compramos vehículos. Entonces, por eso es que todo esto que se hace en la región atenta contra el proceso, porque si fuéramos más eficientes, que estuviéramos pidiendo más plata para hacer más obras, para gastar plata oportunamente, eso no ocurre. Y tenemos que mejorar la eficiencia en el gasto. La eficiencia, cómo focalizamos, cómo invertimos, y ahí tenemos una tremenda deuda. Creo que ahí ustedes nos pueden ayudar mucho, ustedes tienen muchos estudios en las materias, en cómo somos más eficientes en el gasto público.
Delegado, y ahora sí la última pregunta. Me ha sacado el jugo, yo estoy... No, si ya estamos terminando, quizás la más dura. Usted, su historia, digamos, es bien pública y usted es de las entrañas de Chile Vamos, de las entrañas de la UDI, con algunas polémicas incluso públicas, digamos, que todos leímos en diarios. ¿Cómo ve a Chile Vamos en la región? Mire, yo creo que lo que nos falta, especialmente porque eso se ve representado en los parlamentarios, ¿no? Lo que nos falta es más unidad de propósito. En la década del 90, en ese parlamento, de los primeros parlamentos del primer 4 años del gobierno del presidente Elwin, había más unidad de propósito. Cuando se aperturó el Congreso a mayores cupos y empezamos más a las peleas individuales, se produce esta afectación de objetivos. Y estamos pensando en elección tras elección. Y lo digo porque eso es lo que uno observa. En este caso, hoy día Chile Vamos tiene 2 senadores, 2 de Renovación Nacional, tiene varios diputados. Esto de haber dividido los distritos también tuvo un impacto porque alejó a los parlamentarios, porque son distritos mucho más amplios, que esa reforma que se hizo en su minuto. Yo veo a Chile Vamos con buenas expectativas en los desafíos que vienen, ¿ya? Electorales, especialmente en la materia municipal. Los alcaldes de Chile Vamos son mucho más, ¿ya? Desde el punto de vista del colectivo, en este caso republicano. Hay varias alcaldías que efectivamente pudieran recuperar ese conglomerado que va a ser la primera medición, ¿ya? En que aquí los resultados se miden por los éxitos electorales, se debe saber. Pero yo veo, mire, yo tengo una excelente relación con el senador Lonton, con el diputado Celi, Pardo, también con los diputados republicanos, tanto Barquesi como Lorca y Luis Fernando, y de hecho vamos a empezar a tener un mayor trabajo coordinado porque nos interesa trabajar más proyectos de ley unitariamente que levanten la voz de la región colectivamente. ¿Y la UDI? La UDI quedó muy mermada, muy menguada, sin desmerecer el gran triunfo que tuvo Tuiti, pero la UDI tiene un desafío. Yo creo que los errores, la UDI cometió errores en su historia y pagó las consecuencias en el castigo electoral. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, yo lo dije públicamente, hoy día soy representante del gobierno, así que no puedo referirme a eso, pero claramente en la designación de candidatos a la delegación se cometieron errores. Yo creo que lo más relevante es tener primarias, ¿eh? Creo que es lo mejor, lo hablábamos el otro día con algunas autoridades, tenemos que promover las primarias, ¿eh? Ojalá que las primarias fueran obligatorias en todo tipo de cargos, no que porque tú eres amigo de un diputado, de un ministro, vas a ser candidato, tienes que ganarte el cargo. Entonces tenemos la competencia sana, y yo creo que deberíamos promover, lo mismo que la izquierda, entonces también tenemos que promover no esta eternización de los cargos porque no hay primaria. Si tú ganas varias en la primaria, bien, ¿no? Pero no te pueden designar por secretaría. Yo creo que hay un tremendo desafío elegir, tenemos buenos parlamentarios, nos falta trabajar más en objetivos de equipo. Yo creo decirte lo mismo, yo he hecho 2 gabinetes ampliados para presentar los CEREME de la comunidad, hicimos uno en Valparaíso, en Viña del Mar, perdón, hicimos uno en San Antonio, hicimos uno en San Felipe y ahora terminamos en Quillota, y he invitado a todos los parlamentarios para que conozcan las temáticas regionales, para que se involucren, porque también los parlamentarios son, digamos, abducidos por el día a día, entonces también necesitamos espacio para que conozcan los temas de la región, nos ayuden en el Congreso, y antes de criticar, yo le digo, llámeme, ¿ya? Y yo le doy respuesta, una respuesta honesta, pero a veces es más fácil la crítica, ¿ya? A ambos bandos, porque entre todos tenemos que construir región. Si los temas de seguridad no permite izquierda-derecha, permite un solo objetivo, defender a la gente, el tema de salud. Entonces ahí de repente trae a la política más pequeña, y yo espero, volviendo a tu pregunta original, yo creo que Chile Vamos, con el liderazgo del senador Lonton, está bien, Otuiti yo creo que también tiene posibilidades probablemente de expectar a ser senador el día de mañana, se ha ganado el espacio, ha sido una revelación, siendo un hombre muy, muy isleño, ¿no es cierto?, de Rapa Nui, ha logrado desplegarse con un trabajo interesante. Lo mismo los diputados, en este caso Luis Fernando en esta zona, que ya tiene un grado de maduración, va a un segundo periodo, pero la competencia es bienvenida, probablemente el día de mañana surgen nuevos candidatos, hay que promoverla, no hay que cerrar las puertas. Manuel Millones, por ejemplo. No, mire, yo me comprometí con el presidente, me preguntó el presidente, y yo le dije, presidente, yo lo acompaño hasta el final. Si usted dice una cosa distinta, pero lo acompaño hasta el final, que es mi objetivo. Entonces así trabajo sin la presión electoral, trabajo pensando en la región, no pensando en cómo me mejora a mí, si yo corto cinta, no, yo estoy pensando en la región y yo trabajo más tranquilo,
así, para convencer a los parlamentarios, no quiero ir a ninguna elección parlamentaria, gobernador, quédese tranquilo, usted tampoco puede ir a la elección, así que quédese tranquilo, y trabajemos en la región. Por eso yo lo invito a él. Ni él ni yo voy a la elección. Él no puede ir a la reelección, él quiere ser candidato presidencial, yo me interesa terminar bien el gobierno, acompañar al presidente, y ya promoveremos liderazgos nuevos, así con gente joven como la que está aquí presente. Probablemente aquí hay varios candidatos, así como están nombrando subsecretarios, a lo mejor surge otro más, otra autoridad nacional. Delegado, muchas gracias. Estamos muy contentos de poder tenerlo acá. Y no solo usted, sino que también a todas las autoridades que ojalá que alguno también esté viendo este programa. La idea de Piensa es esa, es tratar de ser un espacio para que podamos conversar, como usted dice. Quizás no con el llamado telefónico solamente, sino que acá tratar de llegar a acuerdos en una mesa. Pero mire, yo antes que... Gracias a Dios, yo soy muy católico, yo he tenido una muy buena recepción en todo el mundo privado. Necesitamos levantar la región, ponernos de acuerdo. Pero también yo he llamado a los inversionistas, por ejemplo, que crean en Valparaíso. No pueden esperar todo el Estado. Yo le decía el otro día a la Cámara Regional de Comercio, este esfuerzo que vamos a hacer, colocar la quinta zona Carabineros, construir el archivo regional, recuperar la histórica, también necesita un aporte, la Sato Mayor, un aporte privado. Que es decir, un plan de iluminación, que nos ayuden con televigilancia. En el caso de Comercio Viña del Mar, que ha sido azotado por la delincuencia, entonces necesitamos una mayor colaboración. El Estado es lento, como lo dice el presidente, burocracia, ¿no? Y podemos hacernos cargo, porque el comerciante que ha sido asaltado 2 veces en Viña del Mar, o los comerciantes de la bomba arriba en Curauma, que le han robado 2 o 3 veces, genera indignación. Y ahí nos falta la colaboración público-privado. Yo creo que ese es el llamado. Sentémonos a conversar, veamos cómo mejoramos la ciudad. En la medida que tengamos inversión, mejoramos las condiciones de seguridad para todos, mejoramos el empleo, reactivamos la economía. Ese es el objetivo, a eso nos mandó el presidente, a darle celeridad, a darle seguridad a la gente, y mi objetivo desde la delegación es paz social. Ojalá, muchos de los problemas, la mayoría son conflictos nacionales, ¿no? Y nos rebotan acá. Yo por lo menos, gracias a Dios, hemos tenido diálogo con todos, hemos bajado los conflictos, esperamos que se mantenga así. Pensando en la región, necesitamos seguridad, necesitamos empleo, necesitamos reactivar la economía. Muchas gracias, delegado, muchas gracias a todos también los que nos están viendo, y los esperamos en un próximo capítulo de Diálogos Piensa.